Gloria a Dios. Sí, mi Gloria a Dios. Aleluya. Sigan adorando, sigan Sí, adorando. mi Dios. Amén, Aleluya. aleluya. Gloria a Dios. Yo tengo agua allá. Tengo agua. Hoy es noche de damas. Dale, pastor. No, uno solo. Digo, déjale esa. Gracias. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Deseo empezar con una pequeña oración antes de comenzar el servicio. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que tu paz, consuelo y amor se derramen sobre esta congregación. Que puedan sentir verdaderamente tu presencia. Señor, te pido que tu poderosa presencia los envuelva más grande que toda ansiedad y miedo, que sus corazones sean liberados y su fe sea fortalecida. En el nombre de Jesús. Aleluya. Hoy es noche de damas y seguiremos hablando. ¡Yay! Seguiremos hablando y conociendo las mujeres que son poco mencionadas en la Biblia. Damas que nos inspiran y nos ayudan a darnos cuenta de que Dios nos hizo diferentes a los hombres por una razón muy significativa. Mujeres de Dios. El Señor nos está extendiendo una invitación para que nos convirtamos en parte de su historia. Atender el maravilloso llamado de Dios no es una tarea fácil, ¿no? O glamorosa. Siempre habrá obstáculos que superar y estilos de vida aparentemente más atractivos. Sin embargo, Dios nos llama para difundir su amor y marcar una diferencia en las vidas de aquellos a nuestro alrededor. Ahora presento a nuestra primera dama. Recibámosla con un fuerte aplauso. Aleluya. Thank you. Dios los continúe bendiciendo. Amén. Damos gracias al Señor por esta noche. Aleluya. Bueno, puede ser que no soy lo que esperaban, que les sorprenda algunos detalles, pero déjenme decirles que la historia de Dios está llena de sorpresas. Mi nombre es Rahab. Sí, esa Rahab que alguna vez fue prostituta, pero que luego se convirtió en la madre de Booz y en la tatarabuela del rey David. Puede ser que les sorprenda, pero les aseguro que nadie estuvo más sorprendida que yo por los acontecimientos que ocurrieron en Jericó de mano del Dios viviente. Yo fui expulsada de mi familia, abandonada y sin medios para ganarme la vida. Así que hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. Me vendí a los hombres que visitaban la ciudad. Jericó era una ciudad importante en aquellos días. Comerciábamos con gente de tierras lejanas y cercanas, así que todo el mundo era próspero. Pero comenzaron a circular rumores que hicieron que los comerciantes dejaran de venir a la ciudad. Se decía que el pueblo del Dios viviente cruzaría el río Jordán con la intención de conquistar todo el territorio que estuviera a su paso. Todos en la ciudad, incluyéndome, creían que ningún ejército podría derribar esas murallas. Sin embargo, cuando comenzaron los rumores, comencé a escuchar cosas increíbles que llamaron mi atención. Quedé sorprendida al oír la historia de la división del Mar Rojo,
Quedé sorprendida al escuchar que los poderosos reyes amoritas habían sido destruidos. Quedé sorprendida cuando 2 extraños vinieron a Jericó y se me acercaron. Pensé que eran como todos los demás hombres que me buscaban. Me sorprendí cuando me enteré de que eran israelitas que habían sido enviados por su líder para evaluar las defensas de Jericó. Pero yo estaba segura de que Dios estaba con ellos, así que cuando me pidieron ayuda se las di. Los oculté de los hombres del rey en mi casa, que estaba construida en las murallas de la ciudad, y los ayudé a escapar. Desorienté a los hombres del rey, enviándolos en la dirección equivocada. A cambio, los espías israelitas juraron protegerme, a mí y a mi familia. Pero solo se ataba un cordón escarlata en mi ventana, y lo uso en conmemoración de ese día. Quedé sorprendida cuando los israelitas cumplieron su promesa de salvarme a mí y a mi familia. El día que los israelitas aparecieron en las afueras de la ciudad, entendí que era cuestión de tiempo antes de que hallaran el modo de entrar. Ese mismo día fui a casa de mi familia y les dije que se quedaran conmigo en casa. Ellos se negaron, no querían tener nada que ver conmigo y se jactaban de las murallas impenetrables de Jericó. Al día siguiente ocurrió lo mismo. Pero al tercer día comenzaron a preocuparse. Al 6º día, mi padre decidió que todos esperaríamos allí juntos. Y al 7º día, Dios derribó las murallas. Escuchando el sonido de la matanza que ocurría detrás de la puerta, me preguntaba si realmente podía confiar en Dios y sus seguidores. Cuando escuchamos fuertes golpes en la puerta, temimos lo peor. Pero Dios es fiel. Los espías que nos habían hecho la promesa nos escoltaron hasta las afueras de la ciudad antes de incendiarla hasta sus cimientos. Quedé sorprendida de haber sido incluida en el linaje de Jesús. La sorpresa más grande de todas fue que yo fuera considerada justa por Dios, contrajera matrimonio con Salmón y me convirtiera en la tatarabuela 28 generaciones después del Mesías y Salvador de la humanidad. Dios es el maestro de las sorpresas. Mucha gente se sorprende de que Dios haya incluido una ramera en el linaje de Jesús. Pero si lo piensan bien, se darán cuenta de que la Biblia es un largo registro de sorpresas divinas. Noé, cuando Dios le ordenó construir un arca y lo salvó a él y a su familia del diluvio. Abraham y Sara, cuando Dios les concedió un hijo en su vejez. Moisés fue sorprendido por la zarza en llamas. Los hijos de Israel, cuando Dios hizo retroceder las aguas del Jordán. La gente de la Tierra Santa, cuando Elías hizo bajar fuego del cielo en el monte Carmelo. El mundo entero, cuando Dios envió a Jesús, su único hijo, a la tierra para redimir a toda la humanidad. Todos hemos oído el refrán, Dios actúa de forma misteriosa. Quizás sea mejor decir que Dios se especializa en sorprendernos. Las sorpresas de Dios son inesperadas e inexplicables. Rompen con el status quo, convierten lo normal en espectacular. Muestran que Dios es mucho más grande de lo que hemos conocido o visto. Cambian nuestras perspectivas y destinos y no deja lugar a duda de que Dios es Dios. Aleluya. Lecciones de vida de Rahab. Dios te invita a ser parte de su historia. Acompáñalo. Yo era miembro de una raza que Dios había ordenado a los hijos de Israel destruir. Pero a pesar de eso, Él me invitó a ser parte de su historia. De hecho, fui parte de su mejor historia. El envío de Jesús para salvar al mundo. Todos pueden ser parte de esa misma historia si escogen acompañar a Dios y seguir su guía. Dios quiere sorprenderte con su amor. Acéptalo. Yo no esperaba que Dios me amara.
Yo era una excluida e incluso mi propia familia me rechazaba. Pero Dios sí me amaba. Y eso fue una sorpresa. Solo tenía que escoger aceptar su amor. ¿Sabes cuánto Dios te ama? Él ama a cada uno de nosotros como si solo hubiese uno de nosotros. Su amor es real y su oferta de ser tu Dios siempre está sobre la mesa. Dios te ama tal como eres, no como tú quieres ser, ni como otros piensan que eres o como otros piensan que debes de ser, como eres en este preciso momento. Y tú no puedes cambiar eso, no puedes hacer que Él te ame más ni que te ame menos. Su amor es su amor y espero que lo aceptes como lo hice yo. Dios quiere que sorprendas a los demás con tus acciones. Obedécelo. Cuando ayudé a los espías, mi familia se sorprendió. Dijeron que yo era una insensata por ayudar al enemigo y desafiar al rey. Su reacción fue producida por el miedo. La mía fue producto del amor. Yo actué porque creía en el Dios viviente que ellos servían. El Dios que ahora yo sirvo, mi Dios y Salvador. Actué para salvar a los espías, pero Dios usó esa acción para salvarme a mí. Y esa es la manera habitual de actuar de Dios. Por obediencia a Dios, servimos a los demás sin egoísmo. Nuestra función es hacer lo correcto y Dios hace que resulte para bien. La obediencia a Dios me colocó bajo su protección y lo que Él me dio, ser parte del estirpe de Jesús, fue un regalo eterno. ¿Qué te pide Dios que hagas por otra persona en este momento? No lo cuestiones, no dudes de Él, solo obedece. Tú no tienes idea del plan de Dios. Importa menos lo que tú hagas que lo que Dios quiere hacer a través de ti. Dios no quiere que tú te hagas cargo, Él solo quiere que le obedezcas. El reino de Dios es una paradoja. A través de una prostituta, Dios recibió gloria. ¿Qué podría hacer a través de ti? Cuando Dios realiza un milagro, Él está firmando su nombre en tu historia. Celébralo. La historia de mi vida no comenzó bien. La vida de pecado que escogí prometía mucho, pero produjo poco. Es un milagro que Dios salvara mi vida. Yo era cananea y prostituta. Mi familia y yo fuimos los únicos sobrevivientes de Jericó. Pero el milagro más grande es que Dios me permitiera ser ascendiente de Jesús. Dios observó mi vida inservible y vio en ella una obra maestra. Aprendí que todo lo que no es Dios trae decepción. A veces llegamos a ver el milagro, otras veces llegamos a hacer el milagro. Cuando Dios me sorprendió realizando un milagro, fue como si firmara mi historia. Otros me despreciaban, pero Dios creía que yo podía ser parte de un milagro. Y como resultado, mi nombre ha sido recordado por mucho tiempo. Piensa en las cosas que Dios ha hecho por ti. Esa es la manera que Él tiene de firmar tu historia. Hónralo por eso y entrégale tu vida y alaba su nombre porque Él se lo merece. 3 lecciones del liderazgo de Rahab. Los buenos líderes reconocen cuando Dios está actuando. Cuando los habitantes de Canaán escucharon las historias de los israelitas, comenzaron a sentir temor, pero Rahab no. Ella reconoció que Dios estaba actuando. Él estaba haciendo algo y ella se preparó para formar parte de eso. Los buenos líderes aprenden a leer cada situación y a entender qué es lo que está ocurriendo. Y cuando estos líderes son personas de fe, deben ser sensibles al Espíritu Santo y estar atentos a las acciones de Dios. Ellos captan y responden de la manera correcta. Reconocen que nuestras acciones sin Dios son madera, heno y rastrojos. Pero los actos de Dios cambian vidas. Si eres un líder, presta atención a lo que Dios está haciendo. Sométete a Él, sé sensible a Él. Cuando Él actúe, actúe con Él.
2. Los buenos líderes no permiten que los miedos de los demás influyan en su buen juicio. En varias ocasiones, Rahab pudo haber dejado que el temor la venciera. Cuando se corrió la voz en Jericó de que Dios estaba ayudando a los israelitas a conquistar otros reyes, cuando los espías llegaron a su puerta, cuando el rey envió a los soldados a buscar a los espías, pero no lo hizo. Ella mantuvo la sensatez, ayudó a los espías a escapar de la ciudad vigilada e incluso les dio consejos para que no fueran capturados y pudieran regresar con su gente. Rahab mostró buenas cualidades de líder estando bajo presión. Cada vez que nos enfrentamos al riesgo o a la incertidumbre, el miedo nos puede dominar. Pero, como alguien dijo una vez, el miedo es el fruto, no la raíz del problema. La falta de acción proviene de la falta de convicción, no del miedo en sí. Dios es fiel. Cuando Él dice que hará algo, siempre lo hace. Debemos aprender del ejemplo de Rahab. No podemos permitir que el miedo o la presión nublen nuestro juicio. Enfrentemos el miedo con la fe. Enfrentemos la falta de acción con convicción. No es casualidad que la Biblia diga, no temerás, 365 veces. Recuerda, la gente siempre depende de líderes porque estos tienen la capacidad de ver antes que los demás, de ver más allá que los demás y de ver más claramente que los demás. Si los líderes pierden esa capacidad, entonces no pueden liderar más porque todos sufrirían. 3. Los buenos líderes siempre usan las ventajas que Dios les dio para ayudar a los demás. Cuando Rahab recibió el favor de Dios y de los espías, lo usó para salvar a toda su familia. Ella se dio cuenta de que las ventajas de las que disfrutó por liderar bien no eran solo para ella. Si eres líder, necesitas preguntarte, ¿por qué lo haces? ¿Para recibir reconocimiento personal? ¿Para sentirte mejor contigo mismo? ¿O lo haces para el beneficio de otros y darle gloria a Dios? La razón por la que eres líder es tan importante como lo que tú haces como líder. Al pensar en Rahab, recuerdo que el plan de Dios es como un rompecabezas que ninguno de nosotros podrá entender jamás. ¿Quién no puede sentirse animado, inspirado e intrigado al pensar que esta mujer que una vez fue despreciada forma parte del linaje del Salvador? Rahab entregó la única cosa que tenía, su fe. Por fe incluso Rahab fue salvada. Nos gusta decir, ven tal como eres. Pues Rahab vino y fue liberada. Me encanta saber que aún en los momentos en los que no merezco ser amada, Dios es soberano y tiene un plan para mi vida. Y aún en los momentos en que la gente que me rodea no merece ser amada, Dios es soberano y tiene un plan para sus vidas. Dios es un Dios de gracia. Anhelo el momento en que pueda sentarme a los pies de Jesús y escuchar las historias de cómo Él ha usado a las personas más inesperadas e inadecuadas para salvar a miles y traer a los no creyentes a su reino. Rahab me recuerda que Dios me da la bienvenida y tiene un plan para mí. No merezco nada de esto, pero en verdad lo agradezco. Y la historia de Rahab se encuentra en los capítulos 2 al 6 del libro de Josué. Hasta aquí. Amén. Amén. Tremendo mensaje, ¿verdad? Wow. Híjole, hasta yo estoy aprendiendo. Está tremendo esto. Bueno, a medida que Dios nos pide que aceptemos el llamado, crece en nuestro corazón la inquietud por cumplir su destino y su propósito para nosotras. Comenzamos a sentir esta urgencia divina y un sentimiento de responsabilidad hacia cosas más grandes que nosotras. Comenzamos a vernos como mujeres de convicción, mujeres de influencia. Así como Débora, ella fue llamada
para que se convirtiera en la vocera de Dios y comunicara por revelación divina la estrategia que llevaría a la nación a la victoria. Ella fue solo la vocera. Él hizo la obra. El que hizo la obra fue Dios. Nosotros debemos caminar en la unción, sabiduría y la revelación para traer soluciones. Haremos nuestras las características de la unción de Débora y pronunciaremos las palabras correctas para despertar a hombres y mujeres en posiciones de poder, para que defiendan y avalen el avance del reino. O sea, resumimos, despierten, hablen de Dios, defiendan sus creencias. En Jueces 5:7 dice, yo, Débora, me levantaré. La palabra hebrea traducida aquí como levantar es una palabra compuesta que describe la postura que deben tomar las mujeres en esta era de crisis terrenal, que también significa alzar, llevar a cabo, elevar, ponerse de pie, levantarse en un sentido hostil. Débora confrontará los poderes de la oscuridad con el poder de Dios, liberando a miles de personas alrededor del mundo. Levantarse, volverse poderoso. En Débora se activarán los dones poderosos de fe, de sanidad, de milagros. Levantarse y entrar en escena. Débora será la voz de los que no tienen voz. Levantarse y mantenerse a sí misma. Débora liderará un movimiento entre las mujeres que capacitará a la próxima generación para cumplir su destino en todos los aspectos de su vida. Establece, confirma, defiende, soporta, se ajusta, valida, anima. La voluntad de Débora está decidida, permanecer firme en el llamado de Dios. Muchas de las que reciban la unción de Débora serán bendecidas con el don de liderazgo. Serán mujeres que habrán desarrollado el carácter y la habilidad de inspirar y enseñar la próxima generación a caminar en plenitud de su llamado. Estas Déboras modernas tendrán una vida de oración y adoración que hará que esta generación regrese a Jesús, su primer amor, igual que el hijo pródigo cuando volvió a casa del Padre. Lucas 15:11. Una de las características principales del libro de Jueces es que expone la depravación y la corrupción del corazón humano. Cada vez que el pueblo de Dios le pide que lo salve, Él levanta a un libertador para que lo rescate. ¿A cuántas les ha pasado? Pero cuando el libertador, juez, profeta o rey muere, el pueblo regresa a su estilo de vida permisivo. Sus corazones corruptos quedaban expuestos. Amaban este mundo de luces brillantes, placeres, posesiones, riqueza, honores, falsa adoración e idolatría. La oficina de Débora está ubicada entre Rama y Betel. Ramá significa lugar de idolatría y Betel significa la casa de Dios. La unción de Débora es la gracia que destruye la idolatría en el corazón humano y lo hace madurar y purificarse a través de consejo, disciplina y entrenamiento. Débora fue esposa, madre, intercesora y profetisa. También fue jueza y libertadora nacional.
un curso de vida, un currículo, nada despreciable para una mujer de mediana edad en la cultura opresiva del Oriente Medio. Débora era intercesora estratégica. Debemos desarrollar un oído atento en presencia del Señor y orar por el cumplimiento de los planes que comparta con nosotros. Débora era jueza. Desarrollemos amor y compasión por aquellos a quienes seamos enviadas. Débora sentía un profundo amor por el pueblo de Israel y lo demostraba cada vez que se sentaba bajo la palmera, pacientemente a resolver disputas y traer orden y justicia a las vidas de un pueblo que estaba siendo terriblemente oprimido por un gobierno cruel. Débora era profetisa. Operemos en la dimensión celestial de un espíritu de sabiduría y revelación. Débora era madre. Es necesario orar, es decir, que las mujeres jóvenes desarrollen nuevamente un corazón de madre. Las mujeres mayores deben apoyar a las más jóvenes en esto. Gracias. Ha de haber oraciones dirigidas y liberación contra la dureza de corazón entre las mujeres de las generaciones más jóvenes. Débora fue una libertadora con estrategia militar. El Señor literalmente le dio una palabra profética clara para que llamara a Barak, el comandante israelí, de manera que enviara las tropas a la batalla, con todas las posibilidades en su contra. Aunque no siempre estamos enfrentando batallas físicas como Déboras modernas, necesitamos cultivar un espíritu de oración. Débora fue una guerrera en la adoración. Permanezcamos en la presencia del Señor a través de la adoración, el estudio bíblico y la oración. La adoración era la fuente de fortaleza de Débora. Ella halló paz y poder en la presencia del Señor. Ahora, aquí vienen los obstáculos para la unción de Débora. El miedo. Las mujeres debemos de ser atrevidas y valientes. No podemos actuar como Débora si le tenemos miedo a la autoridad, a la controversia. Hay mujeres en el cuerpo de Cristo que están atrapadas en la tradición y encerradas en prejuicios culturales y de género. Débora significa abeja melífera. Dios está levantando mujeres que tengan un aguijón como el de abeja, que sean mortales con el enemigo, pero que a la vez puedan tener palabras dulces y compasivas de sabiduría para aquellos que las necesiten. Las Déboras modernas serán decididas, pero no desvergonzadas como Jezabel. El estancamiento del ministerio, Débora dice en Jueces 5:12, despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico. Esto sugiere que ella quizá luchó contra la apatía, el desánimo y la inactividad. Algunas veces, tratar con gente oprimida, uno puede sentirse oprimido, uno puede sentirse abrumado, sin esperanzas. Las portadoras de la unción de Débora tendrán la unción de animarse a sí mismas en el Señor, con alabanzas, como aquí vemos que hizo Débora. Débora nos muestra lo que le puede ocurrir a cualquier mujer que le permita al Espíritu de Dios llenar y dar forma a su vida para los propósitos del reino. Débora fue una mujer usada por Dios para transmitir juicio y profecía. Ahora, tengo algunas preguntas para que contesten en su interior.
¿Dejaremos que el Espíritu Santo nos forme y nos convierta en líderes? Nos prepararemos en el arte de la intercesión y nos activaremos en lo profético para escuchar y dar palabra del Señor a nuestra generación. ¿Seremos hoy líderes de Dios dispuestas? Sea cual sea nuestro círculo de influencia, el trabajo, el hogar o la iglesia, ¿aceptaremos el reto de defender los caminos de Dios y animaremos a otros a hacer lo mismo? Si nuestra respuesta es afirmativa, hagamos la siguiente declaración y continuaremos aprendiendo. Señor, te pido que me despiertes al llamado que tienes para mi vida. Quita cualquier atadura de miedo de mi mente y de mi corazón. Permite que tu sabiduría y tu valor permanezcan en mí. Despiértame de mi inactividad. Que en esta hora camine en prudencia. Suelo dejarme llevar por pasividad y la apatía. Permíteme estar alerta a tu voz. Déjame conocer tu propósito. Te agradezco, Señor, porque eres un Dios extraordinario y lograrás cosas excepcionales a través de mí. Me libero de las limitaciones que yo misma me he impuesto. Rompo con toda limitación que el enemigo ha puesto en mi vida. Señor, tu palabra dice, sacúdete del polvo, cautiva hija de Sión. Isaías 52:2. En el nombre de Jesús me sacudo de toda limitación, barrera, obstrucción y estado mental demoníaco que me ha impedido alcanzar mi pleno potencial. Dios, dame palabras de sabiduría que guíen e influyan en la gente. No me quedaré callada. No dejaré que los fracasos y desengaños previos me mantengan en silencio. Abriré bien mi boca y tú, Dios, la llenarás. Soy una Débora moderna. Desencadeno, activo y declaro la unción de Débora a través de esta oración. En el nombre de Jesús. ¿Ha recibido usted una palabra profética sobre todas las cosas maravillosas que se supone debe realizar para el Señor? Usted ha dicho, pero es imposible, se equivocaron, pero se preguntó, ¿de dónde sacar ese tiempo para llevar eso a cabo? Quiero que respire profundo y repita Eclesiastés 3:17. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que quiere y para todo lo que se hace. Ahora, en Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Y con esta palabra yo los dejo. Así que muchas gracias. Y ahora oremos para despedirnos. Padre amado, llévanos con bien a nuestros hogares y bendice a cada persona que haya recibido esta palabra y a la que no, pues también. Y gracias, Señor, y te pedimos por lo que vayamos a hacer esta noche en casa del pastor, que hoy hay matutino en casa del pastor. Sean bienvenidos. Gracias.